Hola, mi nombre es Iván Zazota Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. En esta ocasión iniciaremos un nuevo tema, el cual se llama Técnicas para el análisis de circuitos. Y bueno, en esta unidad aprenderemos nuevas técnicas para analizar circuitos eléctricos. Los temas que estudiaremos son los siguientes. Los temas que estudiaremos serán divididos en dos, aquí como se muestra en esta tabla. El primero de ellos es la técnica de análisis nodal y en este tema vamos a ver dicha técnica con fuentes de corriente y con fuentes de tensión. Por otro lado, estudiaremos la técnica de análisis de malla y en este caso iniciaremos con fuentes de tensión y posteriormente con fuentes de corriente. Bueno, haciendo lectura de esta diapositiva, la técnica de análisis nodal se basa en una aplicación sistemática de la ley de corriente de Kirchhoff, la LSK, y el análisis de malla, el cual se basa en una aplicación sistemática de la ley de voltaje de Kirchhoff, LVK. Con estas dos técnicas es posible analizar cualquier circuito lineal mediante la obtención de un conjunto de ecuaciones simultáneas que después serán resueltas para obtener valores requeridos de corriente o tensión. Y bueno, ¿en qué consiste lo que ahora vamos a ver, que es la técnica de análisis nodal con fuentes de corriente? Que como te mencioné al inicio de este video, será el primer tema que estudiaremos de esta técnica, ¿no? Que es el análisis nodal. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en encontrar la magnitud de las tensiones de cada nodo cuando el circuito solo posee fuentes de corriente, independientes y dependientes. Con esta técnica no se mueve ningún elemento del circuito, por lo que podemos conocer todas sus variables. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar al pizarrón y te explicaré el procedimiento de esta técnica, ¿no? Del análisis nodal con fuentes de corriente. Bueno, como decía la presentación, esta técnica no altera, digamos, nada del circuito y no estamos haciendo, digamos, no estamos moviendo nada, ninguna rama ni nada por el estilo, como hacíamos en otros videos que sí combinamos resistencias, transformábamos redes, transformábamos fuentes. Aquí en este caso no se hace nada de eso, sino que simplemente analizamos el circuito aplicando esta técnica. Bueno, el procedimiento lo voy desenvolviendo en varios pasos y vamos a utilizar este circuito, el diagrama de este circuito, para que quede mejor entendido, ¿no? El procedimiento. Bueno, el primer paso es este que te estoy mostrando en pantalla, que viene siendo este que dice: se identifica la cantidad de nodos que posee el circuito y se asigna arbitrariamente un nodo de referencia y se le dibuja el símbolo de tierra. Los nodos restantes se les denomina nodos de no referencia y se les puede asignar el nombre que deseemos. Entonces, este paso nos dice que debemos de identificar la cantidad de nodos que posee el circuito. Como puedes ver en este diagrama ya se nos dice, eh, digamos a manera de spoiler, cuántos tiene. Tendría este de aquí y luego tendríamos este de acá, que aquí lo señalaron como 1, 2, 1 y 2. Y además tendríamos este que está aquí abajo, donde tiene un símbolo de tierra, ¿no? Sería el tercer nodo. Y bueno, nosotros vamos a poner aquí un 3 aquí al ladito. Son 3 nodos, ¿no? Este circuito posee 3 nodos. Y de aquí abajo, el de color verde, se le denominó nodo de referencia. Y es por eso que tiene el símbolo de tierra. Comúnmente se suele asignar el nodo inferior como el nodo de referencia, ¿no? Y se dibuja el símbolo de tierra. Mientras que el nodo 1, que aquí lo pusieron como 1, es un nodo de no referencia. Y el de color rojo, el nodo 2, también es un nodo de no referencia. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos 3 nodos. 2 nodos son de no referencia, como aquí lo señalé, y un nodo es de referencia y se le dibujó este símbolo de tierra.
Aquí el nombre que se le asignó fue 1 o 2, ¿no? Pero eso ya es porque el diagrama así venía. Nosotros podemos haberle puesto como nombre BA aquí y aquí arriba BVB, por decirlo así. Aquí solamente ese nombre es nomás para no confundirnos y tener más ubicados los nodos. Entonces este paso ya lo hicimos, ¿no? Ya podemos, no sé, ponerle una palomita de que ya se cumplió con este paso. Ahora vamos a avanzar con el siguiente. El paso número 2 es, en el circuito se identifican las corrientes que ya están marcadas, respetando esa dirección. Aquellas ramas que no tengan dirección de corriente se asignan preferentemente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si en la parte inferior está asignado el nodo de referencia, eso es si el nodo de referencia está aquí en la parte inferior, ¿no? Bueno, aquí vamos a volver a poner los nodos rápidamente que hemos identificado, ¿no? De esta forma. Y aquí, bueno, aquí yo sí voy a ponerle en BA y BB. Y aquí vamos a poner esto. Que ya sabemos que es el nodo de referencia, ¿no? Entonces, en este paso nos decía que observáramos el circuito, ¿no? Y viéramos si había si alguna de las ramas tenía la dirección de corriente. Si no las tenía, nosotros podíamos asignarla. Y eso podía ser posible haciéndolo de este modo. Decía que aquellas ramas que no tengan dirección de corriente se asigna de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta rama es de izquierda a derecha, es decir, de 1 a 2, por decirlo así. Y esta así la vamos a poner. Después, con morado, la que está aquí abajo, de la resistencia de 2 ohms, así. De, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, así. Y finalmente, no sé, con color amarillo, esta de 6 ohms, de arriba hacia abajo. Y aquí estaría. Si te das cuenta, ya tendríamos todas las corrientes señaladas, es decir, la dirección de las corrientes. En este caso ninguna estaba señalada, más que las de las fuentes, ¿no? De corriente, evidentemente. Y bueno, en este caso yo a esta le voy a llamar I1, la que era morada la voy a poner I2, y la que es amarilla lo vamos a escribir aquí como I3, así nomás para diferenciarlas, ¿no? Y bueno, ya hicimos el paso número 2, así que también lo voy a poner una palomita. Ahora vamos con el paso número 3. El paso número 3 nos dice que apliquemos la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos de no referencia. Entonces aquí rápidamente voy a dibujar este nodo, que era el nodo BA, así le puse yo. Y luego aquí tenemos el nodo VB. Y aquí abajo, bueno, aquí abajo ya no voy a poner este color verde, ya sabemos que es el nodo de referencia porque tiene el símbolo de tierra. Y aquí voy a poner lo que eran las corrientes, ¿no? Que es I1, luego aquí en morado es I2, y aquí I3. Entonces nos dice que apliquemos la LSK a cada uno de los nodos, ¿no? De no referencia. Entonces vamos a iniciar con LSK en el nodo BA. En el nodo BA vamos a ver que las corrientes que entran simplemente es la de 5 A, que es de la fuente, y salen
I1 e I2. Así que vamos a escribir 5, que es la corriente que entra, es igual a I1 más I2. Y vemos que son esas solo las corrientes que entran y salen de ese nodo, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con la LSK cuando la aplicamos en el nodo BB, que es el de rojo, ¿no? Vemos que las corrientes que entran es la corriente I1, que está aquí, ¿no? La resistencia de 4 ohms. Entra al nodo VB y luego entra los 10 amperes de esta fuente de corriente y salen los 5 amperes de esta otra fuente y I3, que es la corriente que fluye por la resistencia de 6 ohms. Así que esto sería igual a I1 más 10 es igual a 5 más I3. Así nos quedaría la ecuación, ¿no? Por decirlo así. Y entonces este paso ya estaría hecho. De hecho, aquí en esta ecuación todavía podríamos despejar, digamos, las corrientes así como I1 e I3 que quedan juntas. Eso podría quedarnos como, esto ya es un plus, digamos, ¿no? Sería como I1 menos I3 y sería 5 menos 10 y nos quedaría como así la ecuación, ¿no? Por decir algo, para tener como las incógnitas y las magnitudes, las constantes o los números, pues, en así, ¿no? Acomodados de una forma. Bueno, ahora nos dice el cuarto paso. Cada corriente que esté relacionada a un resistor se va a expresar en términos de la ley de Ohm. Entonces, aquí voy a dibujar otra vez lo que ya teníamos. Bueno, aquí me falta escribir VA. Tenemos el otro nodo. Sí. Luego aquí tendríamos I3. Sí. Nos dice que cada corriente que esté relacionada a un resistor se expresa en términos de la ley de Ohm. Entonces, esto quiere decir que en el caso de la corriente I1 va a ser igual, en términos de la ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a expresar esta corriente en términos de la ley de Ohm. La corriente I1 nace en el nodo BA y termina en el nodo BB, por decirlo así. Y es la corriente que fluye en la resistencia de 4 ohms. Así que vamos a escribir que es BA menos BB y esto sobre 4. Y aquí ya lo expresamos en términos de la ley de Ohm. Ahora vamos a expresar la corriente I2 en términos de la ley de Ohm. Esta corriente nace en el nodo BA y termina en el nodo de referencia. Y como aquí está la Tierra, nosotros sabemos que el potencial que hay aquí es de 0 volts. Así que esto vendría a ser BA menos 0 sobre 2, que al final de cuentas es BA sobre 2, ¿no? Entonces aquí ya lo expresamos en términos de la ley de Ohm. Y ahora lo que sigue es la corriente I3, que la corriente I3 tiene la misma característica o está en la misma situación que la corriente I2, ¿no? Que es decir, aquí nace en el nodo BB y termina en el nodo de referencia, que como te había dicho es la Tierra y no tiene potencial, digamos su potencial es de 0 volts, así que es menos 0 y eso dividido entre 6, que al final de cuentas quedaría como BB sobre 6. Este paso ya lo terminamos porque ya expresamos las corrientes, ¿no?, que estén relacionadas a un resistor en términos de la ley de Ohm, así es como nos queda. Entonces es listo. Ahora vamos con el quinto paso, que nos dice: se sustituyen las expresiones de la ley de Ohm en cada ecuación y se acomoda de tal manera para tener números enteros con una igualdad a un valor o a 0, dependiendo de cada ecuación.
Entonces, bueno, aquí voy a hacerlo rápido. Vamos a dibujar otra vez esto que teníamos. De esta forma. Aquí estaba la corriente I1. Luego la corriente I2. Y la corriente I3. ¿Sí? Entonces decíamos que... con azul. Decíamos que la primera ecuación, por decirlo así... Bueno, vamos a ponerlo con letras. Bueno, a lo mejor no. Simplemente vamos a escribir el SK en el nodo BA. Decíamos que en este nodo entraba la corriente de 5 A y salía I1 más I2. Pero I1, aquí vamos a sustituir las expresiones de la ley de Ohm que hicimos en este paso previo. En lugar de escribir I1, vamos a escribir su equivalencia, ¿no? En este caso, I1 vendría siendo BA menos BB sobre 4. Y esto le sumamos la equivalencia de I2, que I2 sería BA sobre 2. Y nos decía que debíamos de acomodar la ecuación de tal manera para tener números enteros con una igualdad a un valor o a 0. Esto quiere decir que aquí deberíamos de hacer lo necesario para que no nos queden como estos cocientes, sino que nos queden simplemente cantidades enteras, por decirlo de esa forma. Entonces aquí para eliminar esto, lo que podemos hacer es multiplicar la ecuación por 4. De modo que va a ser 4 por 5 sería 20. Y eso es igual a 4, ¿no? Por eso, por BA menos BB sobre 4. Como el 4 está en el denominador, se va a cancelar y solamente nos va a quedar BA menos BB. Y pasamos aquí con BA sobre 2. Sería 4BA sobre 2, nos quedarían 2BA. Y aquí si te das cuenta, pasamos de tener la ecuación como 5 igual a BA menos B sobre 4 y lo demás, ¿no? A tener como 20 es igual a BA menos BB más 2BA. Aquí tendríamos como puras cantidades enteras. Entonces si aquí sumamos términos en común, que sería BA más 2BA, nos quedarían 3BA menos BB. Y esta sería nuestra primera ecuación que le pertenece al nodo BA. Entonces esta, para hacer espacio, la voy a escribir arriba. Y eso quiere decir este paso, que vamos a pasar, ¿no?, de tener así como cocientes a cantidades enteras y con un valor, o sea, con una igualdad a un valor o a 0. Es decir, podemos tener aquí este valor, ¿no?, como 20 a lo de la igualdad, es decir, por aquí, o podríamos tener un 0, dependerá mucho de la ecuación, que cómo sea nuestra ecuación, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esta ecuación del nodo BA, que voy a escribir con rojo para diferenciar solo el trazo. Nos dice ahora la LSK en el nodo BB. Nos decía que la corriente que entraba era la corriente I1 más 210 amperes y salía la corriente de 5 y la corriente I3. Sabemos entonces que I1 es BA menos BB sobre 4 y eso más 10, ¿no? Continuando la ecuación. Entonces luego sigue que es 5 más I3, pero I3 vendría siendo BB más BB sobre 6. ¿Sí? Entonces aquí caemos en lo mismo de que te comentaba, de que tenemos como estos cocientes y queremos que nuestra ecuación se parezca a esto de acá, es decir, así como puras cantidades enteras. Entonces aquí ¿qué podríamos hacer? Podríamos multiplicar la ecuación podríamos multiplicarla por 12 para eliminar estos, ¿no? Sería 12 sobre 4
Bueno, aquí abajito lo voy a escribir. Serían 3 BA menos 3 BB. Y luego aquí serían 120, ¿no? Si no mal recuerdo. Serían 12 por 10, sí, son 120. Ok, más 120. Y luego 5 por 12 sabemos que son 55. No, serían 60, más bien. Porque si son 55 sería por 11. Serían 60. Y 12 sobre 6 sería 2. Y así nos quedaría la ecuación ya así con, sin, no sé si con números enteros. Entonces, acomodando un poco esto, vamos a poner de esta forma. Entonces, si juntamos esta de 2bb la pasamos a otro de igualdad restando para tenerla junto con esta de menos 3bb. Y el 120 lo pasamos restando. Entonces sería 60 menos 120. Así. Entonces ya nos queda aquí como 3ba menos 5bb. Y eso igual a menos 60. Y aquí ya nos quedaría la segunda ecuación que le pertenece al nodo bb. Entonces, ¿qué más nos hace falta aquí? Ok, ahí ya estaríamos listos para continuar con los siguientes pasos. Entonces esta ecuación es 3ba menos 5bb y esto igual a menos 60. Y ya tendríamos todo esto, las ecuaciones, ¿no? Ahí ya expresamos todo en términos de la ley de Ohm y lo acomodamos de tal manera para tener números enteros con una igualdad a un valor o a 0. Entonces este paso también ya está listo. Y luego en este caso nos dice que el siguiente paso es resolver el sistema de ecuaciones lineales y obtener los voltajes nodales, es decir, los voltajes del nodo de no referencia, que en este caso son los voltajes BA y BB. Si te das cuenta, pues nuestras ecuaciones tienen estas incógnitas de los nodos, ¿no? Queremos calcular el voltaje que existe en el nodo BA, aquí, y el voltaje que existe en el nodo BB. Aquí lo que podemos hacer, ya hay un poco más de libertades, por decirlo así. Podemos utilizar básicamente cualquier herramienta, ¿no? Para resolver sistemas de ecuaciones, así en pocas palabras. Ya sea el método de suma y resta, el método de sustitución. A mí en lo personal me gusta utilizar el método de Cramer. Considero que en este tema, este método es bastante útil y en general podrías utilizar cualquiera de los que te mencioné, pero a mí me gusta más no sé, se me hace, no sé, de alguna manera sencillo, fácil de aplicar, así que este te recomiendo quizá ese método, ¿no? En este caso nomás te lo menciono, pero en los videos de ejercicios te voy a mostrar cómo se aplica este método, ¿no? Método de Cramer. Y bueno, el siguiente paso nos dice que se comparan los voltajes nodales contra los voltajes de rama y se calcula cada una de las corrientes del circuito. Esto quiere decir que cuando hayamos calculado el nodo, el voltaje, ¿no? El voltaje nodal BA, pues nos va a dar un valor, ¿no? Vamos a decir así al azar que el voltaje BA del nodo BA nos dio igual a 15 volts, mientras que el nodo BB nos dio, no sé, 25 volts. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que comparemos estos voltajes nodales contra los voltajes de rama. En este caso, por decir algo, el voltaje de la resistencia de 4 ohms sabemos que es BA
menos BB. Y esto es así porque si te das cuenta, decíamos que aquí estaba este nodo, ¿no? El BA, y aquí estaba el nodo BB. Y la flechita de la corriente estaba así, ¿no? Entonces, para calcular el voltaje de esa rama sería de esa forma. Aquí estamos comparando, ¿no?, los voltajes de nodales contra los de rama. Por otro lado, el voltaje de la resistencia de 2 ohms sería simplemente el voltaje que hay en el nodo BA. Y en la resistencia de 6 ohms sería el voltaje BB. Así sería como calcularíamos los voltajes de las ramas que hay en el circuito. Y el último paso nos dice que en caso de contener fuentes dependientes de corriente, se debe sustituir ese valor por su igualdad en términos de la ley de Ohm. Eso en dado caso de que existan, ¿no?, fuentes dependientes de corriente conectadas en el circuito. En este ejemplo que te estoy mostrando, eh, así con los pasos, ¿no?, del procedimiento, pues no existe una fuente dependiente. Pero en los ejercicios que vamos a realizar, vamos a anotar un ejercicio, ¿no?, que sí requiere la aplicación de este paso número 8. Y bueno, aquí pues como pudiste ver, aprendimos el procedimiento de la técnica de análisis nodal con fuentes de corriente. Espero que este video te haya parecido útil, que te hayas entendido el procedimiento, ¿no?, que se hace cuando hacemos uso de esta técnica. Y bueno, te invito a que te quedes conmigo en los próximos videos para aprender más sobre esta técnica de análisis de circuitos, y vamos a resolver muchos ejercicios para que este tema quede lo mejor comprendido, ¿no? Te agradezco mucho por ver mis videos, por estar aquí, y bueno, te veo en el siguiente. Gracias.